La tarjeta de crédito plateada descansaba sobre la mesa del comedor donde siempre la dejaba después de hacer las compras del mercado. Era mi rutina de cada viernes. Llegar de la tienda, vaciar las bolsas, guardar los recibos y dejar la tarjeta ahí hasta el día siguiente. Samara, mi nuera, conocía perfectamente este hábito. Por eso cuando la vio brillando bajo la luz de la lámpara, sus ojos se iluminaron con esa codicia que yo conocía tan bien. La tomó sin preguntar, sin siquiera molestarse en verificar de quién era. En su mente, todo lo que había en esta casa le pertenecía por derecho matrimonial. Se fue directo al centro comercial con esa sonrisa satisfecha que aparecía cada vez que veía una oportunidad de gastar dinero ajeno. Yo la vi salir por la ventana, caminando con prisa hacia su auto, la tarjeta ya guardada en su bolso rosado. 3 horas después regresó como una reina victoriosa. Venía cargada de bolsas de las tiendas más caras del centro comercial. Ropa de diseñador, tratamientos faciales, manicure, pedicure, un corte de cabello que costaba más que mi pensión mensual completa. Las bolsas se amontonaban en la sala mientras ella me mostraba cada compra con el orgullo de alguien que acababa de conquistar el mundo. Mira, suegra, este vestido estaba en oferta, solo costó $300. ¿Y estos zapatos, no son divinos? Estaban rebajados a $250. Oh, y me hice un tratamiento facial completo, me dijeron que me quitaba 10 años de encima. Yo asentía en silencio, calculando mentalmente cuánto había gastado. Mi tarjeta de crédito tenía un límite modesto, suficiente para mis necesidades básicas y algunos gustos ocasionales. Pero Samara había gastado como si fuera millonaria. Le dije que estaba bien, que no se preocupara por el dinero. Siempre había sido así conmigo, siempre cediendo, siempre tragándome las palabras para mantener la paz en esta casa que había construido ladrillo por ladrillo con el sudor de 40 años de trabajo. Pero entonces escuché la camioneta de César estacionándose en el garaje. Sus pasos pesados subían las escaleras de concreto, ese ritmo que conocía desde que era un niño pequeño que corría a abrazarme cuando llegaba del colegio. Ahora esos mismos pasos me llenaban de ansiedad. Venía revisando su teléfono como siempre hacía al llegar del trabajo, verificando sus cuentas bancarias, sus inversiones, sus gastos del día. De repente se detuvo en seco. Escuché cómo su respiración se aceleraba. Su rostro, que había estado relajado segundos antes, se transformó completamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron, sus ojos se entrecerraron, y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Quién carajo usó mis $15,000? Rugió desde el pasillo, su voz atravesando las paredes como un huracán. El grito fue tan fuerte que los vidrios de las ventanas vibraron. Samara, que había estado admirando sus compras, se puso pálida como un fantasma. Las bolsas cayeron de sus manos temblorosas, desparramando ropa cara por todo el suelo de la sala. Yo entendí inmediatamente lo que había pasado. La tarjeta que Samara había tomado de la mesa no era la mía. Era la de César. Ambas tarjetas eran plateadas, del mismo banco, con diseños casi idénticos. En su prisa por gastar, mi nuera no se había molestado en leer el nombre grabado en el plástico. Había vaciado la cuenta de su propio esposo creyendo que estaba gastando mi dinero. César bajó las escaleras corriendo, tomando los escalones de 2 en 2. El teléfono seguía en su mano, la pantalla mostrando el saldo de su cuenta bancaria en números rojos. Sus ojos estaban inyectados de una ira que me recordaba a su padre cuando perdía el control por el alcohol. Samara tartamudeaba excusas incoherentes, sus palabras tropezando unas con otras mientras señalaba hacia mí con el dedo acusador. Fue tu madre, mi amor. Ella me dio permiso para usar la tarjeta. Estaba sobre la mesa como siempre, pensé que era la que me deja usar para los gastos de la casa. Tú sabes que yo nunca tocaría tu dinero sin permiso. Las mentiras salían de su boca con una facilidad que me impresionó. Yo jamás le había dado permiso para usar ninguna tarjeta. Ella simplemente tomaba lo que quería cuando quería, y yo había aprendido a callar para evitar conflictos. Pero ahora la situación había escalado más allá de mis pequeñas concesiones. $15,000 no era dinero de una pensionada. Era el dinero que César necesitaba para expandir su taller mecánico. César me miró con una furia que me heló hasta los huesos. En ese momento supe que no importaba cuál fuera la explicación real. En sus ojos ya había tomado una decisión. Yo era la culpable, como siempre había sido en todos los problemas de su matrimonio.
la anciana inconveniente que causaba problemas en su vida perfecta. «Estoy hasta la madre», gritó, acercándose a mí con los puños cerrados. Su cara estaba roja de la ira, las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas. «Hasta la madre de que siempre haya problemas por tu culpa. Mi esposa gasta mi dinero porque tú eres tan irresponsable que dejas tarjetas tiradas por toda la casa como si fuera basura». Intenté explicarle con voz temblorosa que la tarjeta era mía, que Samara se había confundido, que yo jamás habría permitido que gastara su dinero. Le mostré mi cartera vacía, el espacio donde debería estar mi tarjeta de crédito. Pero mi voz se perdió entre sus rugidos de furia. Samara lloraba en el sofá, representando el papel de víctima inocente que también había perfeccionado durante los 5 años de matrimonio. $15,000, repetía una y otra vez, paseándose por la sala como un león enjaulado. $15,000 que tenía ahorrados para comprar las herramientas nuevas. Todo perdido por tu maldito descuido. Samara se levantó del sofá y corrió hacia él, abrazándolo por la espalda mientras seguía sollozando. «Perdóname, mi amor. Yo pensé que era el dinero de tu mamá. Tú sabes que yo respeto tu dinero. Fue un error inocente». Pero César ya no la estaba escuchando. Su mirada estaba fija en mí, llena de un desprecio que me atravesó como una lanza. En ese momento dejé de ser su madre. Me convertí en una extraña que había invadido su hogar y arruinado su estabilidad financiera. «Ya basta», rugió finalmente, señalando hacia la puerta principal con el brazo extendido. «Recoge tus porquerías y lárgate de mi casa ahora mismo. No quiero verte más. Estoy cansado de mantenerte, de aguantar tus problemas, de que arruines mi matrimonio con tus descuidos». El silencio que siguió fue más ensordecedor que todos sus gritos juntos. Samara dejó de llorar instantáneamente y me miró con esa sonrisa apenas disimulada de triunfo que había estado esperando mostrar durante años. César respiraba agitado, como un toro después de embestir. Sus manos temblaban de la adrenalina y la rabia acumulada. Yo permanecí inmóvil en el centro de la sala, rodeada por las bolsas de compras caras que mi nuera había tirado al suelo. Sentí como cada palabra de mi hijo se clavaba en mi pecho como fragmentos de vidrio. El niño que había cuidado cuando tuvo fiebre, al que había llevado al hospital cuando se fracturó el brazo, por el que había trabajado doble turno para pagarle la universidad, ahora me estaba echando de la casa como a un animal indeseado. «Vete de una vez por todas y no regreses jamás a joder mi vida». 45 años atrás, cuando César tenía apenas 3 años y corría por esta misma sala con sus pequeños pies descalzos, yo trabajaba 3 turnos para mantener a flote esta casa. Su padre había desaparecido una madrugada fría de diciembre, llevándose solo una maleta y dejando una nota sobre la mesa de la cocina. «No puedo más con esta responsabilidad». César lloraba preguntando por papá, y yo le inventaba cuentos sobre viajes largos y regresos prometidos que sabía que nunca llegarían. En esos días, levantarme a las 4 de la mañana para preparar tamales que vendería en la fábrica textil era mi primera victoria del día. Luego corría a casa para despertar a César, preparar su desayuno, llevarlo a casa de la señora Mercedes que me lo cuidaba por $5 diarios. A las 8 estaba limpiando oficinas en el centro de la ciudad, a las 2 de la tarde trabajaba en una lavandería, y por las noches cosía ropa para una boutique que me pagaba por pieza terminada. César creció viendo cómo mis manos se agrietaban por los químicos de limpieza, cómo mis ojos se cansaban bajo la luz amarillenta de la máquina de coser. Pero nunca le faltó nada. Tenía sus zapatos nuevos cada inicio de clases, su uniforme planchado todas las mañanas, su lunch preparado con amor aunque a veces yo no había desayunado. Los fines de semana, cuando otras madres descansaban, yo horneaba galletas para vender en la escuela y generar dinero extra para sus útiles escolares. Recuerdo vívidamente la tarde en que César llegó a casa llorando porque los otros niños se burlaban de él por no tener padre. Tenía 8 años, sus mejillas estaban rojas de tanto llorar, y sus pequeñas manos se aferraban a mi delantal como si fuera su salvavidas. Le dije que él tenía algo mejor que un papá, tenía una mamá que lo amaba más que a su propia vida. Esa noche, mientras él dormía, yo lloré en silencio preguntándome si sería suficiente el amor de una madre para llenar ese vacío. Pero César floreció a pesar de todo. Era inteligente, responsable, cariñoso. Me ayudaba a doblar la ropa después de hacer sus tareas. Me acompañaba al mercado cargando las bolsas pesadas aunque apenas llegaba a mi cintura. En las noches, mientras yo cosía, él se sentaba a mi lado y me contaba sobre su día en el colegio, sus amigos,
sus sueños de ser mecánico como el señor Roberto que arreglaba carros en el taller del barrio. Cuando cumplió 15 años, empezó a trabajar los fines de semana lavando carros para ayudarme con los gastos. Yo le decía que se concentrara en estudiar, que yo podía con todo, pero él insistía. Mamá, somos un equipo, me decía con esa sonrisa que derretía mi corazón. Tú has hecho todo sola durante muchos años. Ahora me toca ayudarte a mí. Los años de la preparatoria fueron los más duros económicamente. César soñaba con estudiar ingeniería mecánica en la universidad, pero las colegiaturas eran imposibles para nuestro presupuesto. Decidí vender las pocas joyas que tenía de mi madre, trabajé turnos extra en la lavandería, incluso limpié casas los domingos. César se dio cuenta de mis sacrificios y trató de disuadirme. Mamá, puedo trabajar unos años y luego estudiar. No tienes que matarte trabajando por mi culpa. Pero yo ya había tomado la decisión. Vendí esta casa que tanto amaba y nos mudamos a un departamento pequeño y ruidoso cerca de la universidad. Con el dinero de la venta pagué su primera colegiatura y sus gastos. César lloró esa noche, abrazándome fuerte. Te prometo que algún día te voy a devolver todo esto, mamá. Te voy a comprar una casa más bonita que la que vendiste. Durante los 4 años de universidad, trabajé doble para mantenerlo. Él estudiaba de día y trabajaba medio tiempo en un taller por las tardes. Vivíamos con lo mínimo, pero éramos felices. Los fines de semana cocinábamos juntos, veíamos películas en la televisión vieja que habíamos logrado comprar en pagos, y él me contaba sobre sus clases, sus proyectos, sus planes para el futuro. Se graduó con honores. El día de su graduación, me regaló una rosa roja y me dijo frente a todos sus compañeros: todo lo que soy se lo debo a esta mujer que sacrificó su vida por mí. Ella es mi héroe. Yo lloré de orgullo, sintiendo que todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Con su primer trabajo como ingeniero, César cumplió su promesa. Juntó dinero durante 2 años y compró esta casa donde ahora me estaba echando. Era una casa modesta pero hermosa, con un jardín pequeño donde planté rosas y hierbas aromáticas. Es tuya, mamá, me dijo el día que me entregó las llaves, para que tengas donde vivir tranquila el resto de tu vida. Pero entonces llegó Samara. La conoció en una conferencia de trabajo, era secretaria de una empresa constructora. Era bella, joven, sabía exactamente qué decir para conquistarlo. Al principio parecía dulce y respetuosa conmigo. Me traía flores, me ayudaba en la cocina, me pedía consejos sobre cómo cocinar los platillos favoritos de César. Los primeros meses de noviazgo fueron armoniosos. Samara me llamaba suegrita querida y me incluía en todas sus conversaciones con César. Incluso sugirió que cuando se casaran, yo podría seguir viviendo en la casa porque la familia debe permanecer unida. César estaba radiante de felicidad, y yo me alegraba de verlo enamorado. Pero después de la boda, todo cambió gradualmente. Samara ya no me ayudaba en la cocina, decía que estaba muy cansada después del trabajo. Dejó de traerme flores y comenzó a hacer comentarios sutiles sobre lo anticuadas que eran mis costumbres. Cuando yo cocinaba, ella pedía comida a domicilio porque necesitaba algo más sabroso. Cuando limpiaba la casa, ella contrataba a una empleada porque ya no tenía tiempo para estas cosas. César no notaba estos cambios, o fingía no notarlos. Estaba completamente hechizado por su esposa. Cuando yo intentaba comentarle alguna situación incómoda con Samara, él me decía que estaba malinterpretando las cosas, que su esposa me quería mucho pero tenía una forma diferente de demostrar cariño. Poco a poco, Samara fue tomando control de todo. Redecoró la casa sin consultarme, cambió los muebles que yo había escogido con tanto amor, pintó las paredes de colores que detestaba. Cuando protesté suavemente, César me dijo que era natural que una esposa quisiera hacer su nido a su manera. Mamá, tienes que entender que ahora Samara también vive aquí. Es justo que ella se sienta cómoda en su propia casa. Su propia casa. Esas palabras me dolieron más de lo que pude expresar. La casa que él me había regalado como agradecimiento por mis sacrificios, ahora era la casa de ella. Yo me había convertido en la invitada incómoda que vivía de la caridad de los nuevos dueños. Samara comenzó a tratarme como a una empleada doméstica. Me pedía que limpiara su recámara, que lavara su ropa, que preparara sus comidas favoritas. Cuando yo me negaba educadamente, ella se lo contaba a César llorando, diciéndole que yo la rechazaba y la hacía sentir mal en su propia casa. Mamá,
¿Por qué no puedes ser más amable con Samara? Ella solo trata de llevarse bien contigo. El primer robo que descubrí fue pequeño, casi insignificante. Habían desaparecido $20 de mi cartera. Al principio pensé que me había equivocado al contar, que tal vez había gastado ese dinero en el mercado y se me había olvidado. Pero cuando volvió a suceder la semana siguiente, y luego la otra, supe que alguien estaba tomando dinero de mis pertenencias. Samara siempre estaba cerca cuando yo abría mi cartera. Me observaba con esos ojos grandes e inocentes mientras yo sacaba billetes para pagar la compra o para darle dinero a la empleada doméstica. Sus miradas se detenían en mi billetera como si estuviera calculando cuánto dinero había adentro. Pero cuando le mencioné el tema a César de manera casual, él se rió y me dijo que estaba volviéndome paranoica con la edad. Mamá, nadie te está robando. Samara tiene su propio dinero, no necesita el tuyo. Probablemente gastas más de lo que recuerdas. Un mes después encontré a Samara en mi recámara, revisando los cajones de mi cómoda. Cuando me vio llegar, cerró el cajón rápidamente y me sonrió con esa expresión angelical que también sabía poner. ¡Ay, suegrita! Estaba buscando hilo para coser un botón de la camisa de César. No tienes hilo blanco. Mi costurero estaba en la sala, lo había estado siempre. Samara lo sabía perfectamente porque me había visto coser ahí cientos de veces. Pero asentí en silencio y le di el hilo que pedía. Esa noche revisé mis cajones y descubrí que faltaba el reloj de oro que mi madre me había heredado, un anillo con una pequeña esmeralda y $200 en efectivo que guardaba para emergencias. Cuando confronté a César al día siguiente, su reacción me dejó helada. No mostró sorpresa ni indignación. En lugar de preguntar quién podría haber tomado mis cosas, inmediatamente comenzó a cuestionar si realmente las había perdido. ¿Estás segura de que tenías ese dinero, mamá? Últimamente andas muy olvidadiza. ¿Y el reloj? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? A lo mejor lo guardaste en otro lugar. La forma en que evitaba mi mirada me confirmó mis sospechas. César sabía exactamente qué estaba pasando. Tal vez incluso había participado en la decisión de tomar mis cosas. Me di cuenta de que mi hijo y su esposa me veían como una anciana senil cuyas pertenencias podían redistribuirse según sus necesidades. Decidí guardar silencio y observar. Durante las siguientes semanas, comencé a anotar en un cuaderno pequeño todo lo que tenía: dinero, joyas, documentos importantes. Marcaba discretamente algunos billetes con un punto de tinta casi invisible. Fotografié mis pertenencias con el teléfono que César me había regalado el año anterior. Los robos continuaron con regularidad. Pequeñas cantidades de dinero, objetos de valor sentimental, incluso ropa que ya no me quedaba pero que conservaba por razones emocionales. Samara había desarrollado un sistema. Tomaba cosas que yo podría haber perdido o regalado sin recordarlo. Nunca se llevaba todo de una vez. Siempre dejaba algo para que no fuera tan obvio. Un día llegó a casa con pulseras de oro que reconocí inmediatamente. Eran muy similares a las que mi madre me había dejado, las mismas que habían desaparecido de mi joyero semanas atrás. Cuando le pregunté dónde las había conseguido, me contó una historia elaborada sobre una venta especial en una joyería del centro. Estaban súper baratas, suegrita. Solo costaron $100 las dos. ¿No te parecen hermosas? Mis pulseras habían costado mucho más que eso cuando mi madre las compró en los años 60. Eran piezas únicas, con un diseño específico que había sido popular solo durante un par de años. La posibilidad de encontrar réplicas exactas en una joyería moderna era prácticamente imposible. Esa noche, mientras César y Samara dormían, revisé mi joyero completo. Faltaban 6 piezas más: aretes de perlas, un broche antiguo, una cadena de plata y 2 anillos que habían pertenecido a mi abuela. Al día siguiente fui discretamente a la joyería que Samara había mencionado. El empleado me confirmó que no habían vendido pulseras como las que describí en los últimos 6 meses. Pero el descubrimiento que realmente me partió el corazón llegó cuando encontré los papeles. César había dejado abierto su portafolio en el estudio, y vi documentos con el membrete de un abogado. Mi curiosidad me venció y me acerqué a leer. Eran documentos preliminares para un poder notarial a mi nombre, pero redactados de tal manera que César tendría control completo sobre mis finanzas y propiedades. El documento establecía que debido a mi avanzada edad y deterioro mental progresivo, necesitaba que mi hijo manejara todos mis asuntos económicos.
Había reportes médicos falsificados que describían síntomas de demencia senil que yo jamás había experimentado. Incluso tenían testimonios firmados por vecinos que supuestamente habían observado mi comportamiento errático. Las manos me temblaron mientras leía cada página. César había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Había documentado cada vez que yo olvidaba algo menor, cada ocasión en que me confundía con una fecha o un nombre. Había construido un expediente completo que me retrataba como una anciana incapaz de manejar sus propios asuntos. El plan era perfecto desde su perspectiva. Una vez que obtuviera el poder notarial, podría vender la casa, transferir mi pensión a una cuenta que él controlara y tomar posesión legal de todas mis pertenencias. Yo me convertiría en una carga completamente dependiente de su buena voluntad. En el expediente también encontré copias de mis estados de cuenta bancarios. César había estado monitoreando mis finanzas durante años. Sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuánto gastaba cada mes, cuáles eran mis hábitos de consumo. Había calculado que yo podría vivir cómodamente otros 15 años con los ahorros que tenía, siempre y cuando mantuviera mi estilo de vida actual. Pero lo más doloroso era una carta manuscrita de Samara dirigida a César. La había escrito 3 meses atrás, después de una de nuestras discusiones menores sobre la decoración de la casa. Mi amor, ya no puedo más con tu madre viviendo aquí. Siento que no tenemos privacidad, que no podemos construir nuestra propia familia mientras ella esté interfiriendo en todo. Sé que la quieres, pero tienes que elegir entre tu esposa y tu madre. Si realmente me amas, encontrarás la manera de resolver esta situación permanentemente. La carta continuaba describiendo su plan para convencer a César de que yo estaba perdiendo la razón. Sugería documentar mis episodios de confusión, buscar testimonios de personas que confirmaran mi deterioro mental, y consultar con abogados sobre las opciones legales para manejar ancianos con demencia. Una vez que tengas el control legal, podemos vender la casa y comprar algo más grande en un barrio mejor. Con el dinero de tu madre y nuestros ahorros, podríamos incluso comprar esa casa en la zona residencial que tanto nos gusta. Ella puede vivir en un hogar para ancianos donde reciba la atención profesional que necesita. Al final de la carta, Samara había agregado una postdata que me heló la sangre. No te sientas culpable, mi amor. Estás haciendo lo correcto. Tu madre vivió su vida, ahora nos toca vivir la nuestra. Fotografié todos los documentos con manos temblorosas. Mi teléfono apenas podía mantenerse quieto mientras capturaba cada página, cada firma, cada detalle de la conspiración que mi hijo y su esposa habían construido contra mí. Después acomodé todo exactamente como lo había encontrado y salí del estudio en silencio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, staring at the ceiling, procesando la magnitud de la traición. El hijo por el que había sacrificado todo, el hombre al que había criado con amor incondicional, estaba planeando robarme la poca dignidad y autonomía que me quedaban en mis años dorados. Pero más que tristeza, comencé a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, una determinación férrea. César y Samara habían calculado mal. Habían asumido que yo era una anciana indefensa que se dejaría manipular sin resistencia. No sabían que la mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado 3 empleos para mantener una casa, que había vendido todo lo que tenía para pagar una educación universitaria, aún tenía fuego en las venas. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Después de descubrir los documentos, mi vida en esa casa se convirtió en una actuación constante. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba el desayuno como siempre había hecho, y fingía ser la anciana confundida que ellos necesitaban que fuera para justificar sus planes. Pero por las noches, cuando César y Samara dormían, yo trabajaba en silencio documentando cada una de sus mentiras. El primer paso fue organizar todas las evidencias que había recopilado. Guardé las fotografías de los documentos legales en una carpeta digital, protegida con contraseña. Hice una lista detallada de todos los objetos que habían desaparecido de mi habitación, incluyendo fechas aproximadas y valores estimados. Cada vez que Samara tomaba algo, yo lo anotaba en mi cuaderno secreto junto con las circunstancias del robo. Durante el día, comencé a observar sus rutinas con la precisión de un detective. Samara se levantaba a las 9, desayunaba viendo programas de televisión, y luego se dedicaba a revisar mi habitación cuando pensaba que yo estaba ocupada en el jardín o en la cocina. Tenía un método específico, siempre empezaba por mi joyero,
luego revisaba los cajones de la cómoda, y finalmente checaba los libros donde yo solía guardar dinero en efectivo. César llegaba del trabajo a las 6 de la tarde, cenaba distraído mientras revisaba su teléfono, y después se encerraba en su estudio para hacer llamadas privadas. Fueron durante estas llamadas que descubrí la siguiente fase de su plan. Una noche, me acerqué sigilosamente a la puerta del estudio y escuché una conversación que me confirmó mis peores sospechas. Sí, licenciado, mi madre está empeorando cada día más. Esta semana se olvidó de apagar la estufa 2 veces, y ayer la encontré hablando sola en el jardín. Mi esposa está muy preocupada por su seguridad. Las mentiras salían de su boca con una facilidad que me aterrorizó. Yo jamás había dejado la estufa encendida, y la única vez que había hablado sola en el jardín fue cuando estaba regañando a los gatos del vecino por comerse mis plantas. Pero César estaba construyendo un expediente médico falso que respaldara su petición de poder notarial. ¿Cuánto tiempo más necesita para tener todos los documentos listos? Mi esposa dice que ya no puede lidiar con el estrés de cuidar a una persona con demencia. Necesitamos actuar rápido antes de que mi madre haga algo peligroso. Esa conversación me reveló que tenían prisa. Algo los estaba presionando para acelerar sus planes, y sospechaba que tenía que ver con dinero. Los siguientes días presté más atención a sus conversaciones casuales, y pronto descubrí el motivo de su urgencia. César tenía deudas. Deudas grandes que había ocultado incluso de Samara. Su taller mecánico no estaba generando las ganancias que había proyectado, y había pedido préstamos usando la casa como garantía. Los pagos mensuales estaban consumiendo más del 70% de sus ingresos, y estaba atrasado en varias cuotas. Escuché una discusión entre ellos una noche después de cenar. Samara había descubierto algunas de las deudas revisando los estados de cuenta bancarios, y estaba furiosa porque César no le había contado la verdad sobre su situación financiera. ¿Cómo es posible que debamos $120,000 y yo no sabía nada? ¿En qué mierda gastaste todo ese dinero, César? Fueron inversiones para el taller, amor. Tenía que comprar equipo nuevo, contratar más empleados, expandir el negocio. Todo va a funcionar, solo necesito más tiempo. ¿Más tiempo? Los del banco llamaron hoy preguntando por el pago atrasado. Dijeron que si no pagamos en 30 días, van a ejecutar la hipoteca. Ahí estaba la respuesta. César necesitaba mi dinero no solo por codicia, sino por desesperación. Sus inversiones fallidas lo habían puesto al borde de la bancarrota, y la única manera de salvar su pellejo era apoderarse de mis ahorros y vender la casa que me había regalado años atrás. Pero yo también tenía mis propios planes. Al día siguiente, salí temprano de la casa con la excusa de ir al mercado. En realidad, fui directo al banco donde tenía mi cuenta principal. Pedí hablar con el gerente, un hombre mayor que conocía mi historial financiero desde hacía más de 20 años. Señora Meneses, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Necesito información sobre cómo proteger mi dinero. Creo que alguien está tratando de estafiarme. Le expliqué la situación sin mencionar que el estafador era mi propio hijo. El gerente me escuchó con atención y me explicó varias opciones para proteger mis assets. La más efectiva era crear un fideicomiso que me permitiera mantener control total sobre mis finanzas mientras estuviera mentalmente competente, pero que protegería mi dinero de cualquier intento de manipulación legal. También podemos agregar alertas especiales a su cuenta. Si alguien trata de hacer cambios importantes o transferencias grandes, el banco la contactará inmediatamente para confirmar que usted autorizó la transacción. Implementamos todas las medidas de seguridad disponibles. Cambié todas mis contraseñas, agregué preguntas de seguridad que solo yo podía responder, y establecí que cualquier modificación a mi cuenta requería mi presencia física en el banco con 2 formas de identificación. Mi siguiente parada fue un bufete de abogados que me había recomendado el gerente del banco. La abogada era una mujer de mediana edad con experiencia en casos de abuso financiero contra ancianos. Cuando le conté mi situación, su expresión se endureció. Señora Meneses, lo que me está describiendo es un patrón clásico de abuso financiero familiar. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente cuando hay herencias o propiedades involucradas. Le mostré las fotografías de los documentos que había encontrado en el estudio de César. La abogada las revisó cuidadosamente, tomando notas mientras examinaba cada página. Estos documentos son muy problemáticos. Los reportes médicos están claramente falsificados,
y el poder notarial está redactado de una manera que le daría a su hijo control absoluto sobre toda su vida financiera. Si usted firmara esto, perdería toda autonomía legal. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Vamos a preparar una contraestrategia. Primero, necesitamos una evaluación médica independiente que demuestre que usted está mentalmente competente. Segundo, vamos a crear documentos legales que establezcan claramente sus deseos respecto a sus finanzas y propiedades. Tercero, si es necesario, podemos presentar cargos criminales por fraude y robo. Durante las siguientes 2 semanas, seguí la rutina normal en casa mientras secretamente construía mi defensa legal. Me sometí a exámenes médicos exhaustivos que confirmaron que no tenía ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. Los resultados mostraron que tenía la capacidad mental de una persona 20 años menor. También comencé a documentar cada interacción con César y Samara. Grabé conversaciones donde ellos discutían sobre mi supuesta pérdida de memoria. Fotografié los objetos que desaparecían de mi habitación y luego aparecían en poder de Samara. Incluso instalé una pequeña cámara escondida en mi dormitorio para capturar evidencia directa de los robos. La cámara funcionó mejor de lo esperado. En 3 días capturé a Samara entrando a mi habitación 5 veces diferentes. La vi revisar mis cajones, tomar dinero de mi cartera y llevarse un collar de perlas que había pertenecido a mi bisabuela. Todo quedó grabado en video de alta definición con fecha y hora precisas. Pero lo más revelador fue una conversación entre César y Samara que la cámara captó una noche cuando pensaron que yo estaba dormida. Entraron a mi habitación para buscar documentos bancarios específicos que necesitaban para completar su expediente legal. «¿Ya encontraste los estados de cuenta del año pasado?», susurró Samara mientras revolvía mis papeles. «Sí, aquí están. Con esto podemos demostrar que está gastando dinero de manera irracional. Mira, gastó $200 en medicinas en un solo mes». «Perfecto. Y con los testimonios de los vecinos que ya conseguiste, el juez va a creer que realmente necesita supervisión legal. El abogado dice que una vez que tengamos el poder notarial, podemos vender la casa inmediatamente. Con ese dinero puedo pagar todas las deudas y todavía nos sobra para comprar algo mejor». «¿Y qué hacemos con tu madre después?». «Ya encontré un hogar para ancianos que acepta pacientes con demencia. Cuesta $1000 al mes, pero con la pensión de mi madre se puede pagar. Ella va a estar bien cuidada, y nosotros finalmente vamos a poder vivir en paz». Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. No solo estaban planeando robarme, sino que también habían decidido encerrarme en un asilo basándose en mentiras. En sus mentes, yo ya estaba muerta. Solo era un obstáculo que debía ser removido para que ellos pudieran disfrutar de mi dinero. Esa noche tomé la decisión final. Ya no se trataba solo de protegerme a mí misma. Se trataba de enseñarles una lección que jamás olvidarían sobre las consecuencias de traicionar a la familia. La mañana después de escuchar su plan completo, salí de casa con mi bolso más grande y una determinación que no había sentido en años. César se había ido temprano al taller, y Samara estaba en el salón de belleza gastando más dinero que no era suyo. Tenía toda la mañana para ejecutar la primera fase de mi contraataque. Mi primera parada fue el registro civil, donde solicité copias certificadas de todos mis documentos importantes: acta de nacimiento, acta de matrimonio, certificado de defunción de mi esposo, escrituras de propiedades que había tenido antes de vender para pagar la universidad de César. Necesitaba un archivo completo que demostrara mi capacidad legal y mi historial financiero responsable. La empleada del registro era una mujer joven que me atendió con paciencia cuando le expliqué que necesitaba los documentos para protegerme de una posible estafa. No le di detalles específicos, pero ella entendió la urgencia en mi voz. «Señora, estos trámites normalmente toman una semana, pero veo que usted tiene una situación especial. Puedo hacer que estén listos esta tarde si paga la tarifa de procesamiento urgente». Pagué los $100 extra sin dudarlo. Cada hora contaba ahora que sabía cuán avanzados estaban los planes de César. Mientras esperaba los documentos, caminé 2 cuadras hasta el registro público de la propiedad. Ahí solicité el historial completo de la casa donde vivía, incluyendo todas las transacciones, hipotecas y gravámenes que pudiera tener. El empleado del registro revisó los archivos en su computadora y frunció el ceño. «Señora Meneses, hay algo extraño aquí. La casa está registrada a su nombre,
pero hay una hipoteca reciente por $120,000 que se procesó hace 6 meses. Usted autorizó esta hipoteca. Mi sangre se heló. César había hipotecado mi casa sin mi conocimiento. Había usado documentos falsificados o había forjado mi firma para obtener el préstamo. Esto no era solo un plan futuro. Ya había comenzado a robar mi patrimonio. ¿Puede darme una copia de todos los documentos relacionados con esa hipoteca? Por supuesto. También le recomiendo que presente una denuncia por fraude inmediatamente. Si alguien falsificó su firma, esto es un delito federal. Pagué las copias y salí del registro público con una nueva comprensión de la magnitud de la traición. César no solo estaba planeando robarme en el futuro, ya me había robado $120,000 usando mi casa como garantía. Ahora entendía por qué tenía tanta prisa por conseguir el poder notarial. Necesitaba legalizar retroactivamente lo que ya había hecho ilegalmente. Mi siguiente parada fue el banco donde César había conseguido la hipoteca fraudulenta. Pedí hablar con el gerente y le mostré mi identificación junto con las escrituras originales de la casa. Señor, necesito revisar todos los documentos relacionados con la hipoteca que se procesó sobre mi propiedad hace 6 meses. Creo que mi firma fue falsificada. El gerente revisó el archivo digital y me mostró los documentos en su pantalla. Efectivamente, había una firma que supuestamente era mía, pero que claramente había sido falsificada. Mi firma real tenía características específicas que César nunca había podido imitar correctamente. Señora Meneses, esta es una situación muy seria. Si la firma fue falsificada, este banco fue víctima de fraude al igual que usted. Vamos a iniciar una investigación inmediata y vamos a reportar esto a las autoridades. ¿Qué pasa con el dinero que ya se prestó? Una vez que se demuestre el fraude, su hijo será responsable de devolver todo el dinero, más intereses y penalidades. Si no puede pagar, enfrentará cargos criminales que pueden resultar en varios años de prisión. Salí del banco con copias de todos los documentos fraudulentos y una cita para la siguiente semana con los investigadores de fraude. César había cometido un error fatal al involucrar a una institución financiera en su esquema. Los bancos no perdonan el fraude, especialmente cuando involucra sumas tan grandes. Mi cuarta parada del día fue la notaría donde César había preparado los documentos del poder notarial. Presenté mi identificación y pedí revisar cualquier documento que estuviera en proceso a mi nombre. La notaria era una mujer mayor con décadas de experiencia. Cuando le expliqué mis sospechas, me llevó a su oficina privada y revisó sus archivos. Señora Meneses, efectivamente hay documentos preliminares para un poder notarial a su nombre. Su hijo vino la semana pasada con reportes médicos que indican que usted sufre de demencia progresiva. Esos reportes son falsos. Tengo aquí evaluaciones médicas recientes que demuestran que estoy completamente competente mentalmente. Le mostré los resultados de mis exámenes neurológicos y psicológicos. La notaria los revisó cuidadosamente, comparándolos con los reportes que César había presentado. Estos documentos se contradicen completamente. Los reportes que su hijo trajo describen a una persona con deterioro cognitivo severo, pero sus evaluaciones actuales muestran capacidad mental normal para su edad. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Vamos a cancelar inmediatamente cualquier procedimiento relacionado con el poder notarial. También voy a reportar a su hijo por presentar documentos médicos fraudulentos. Esto es un delito serio que puede resultar en la pérdida de su licencia profesional y cargos criminales. La notaria me ayudó a redactar documentos nuevos que establecían claramente que yo estaba mentalmente competente y que cualquier poder notarial futuro requería mi presencia personal con 3 testigos independientes. También creamos un documento que revocaba cualquier autorización previa que pudiera haber dado a César para manejar mis asuntos. Al final del día, había visitado 7 instituciones diferentes y había construido un muro legal impenetrable alrededor de mis assets. Cada banco, cada oficina gubernamental, cada profesional legal tenía ahora documentación que demostraba mi competencia mental y alertas sobre los intentos de fraude de César. Pero mi investigación también había revelado información que no esperaba. César no solo me había traicionado a mí, había estado mintiendo a todo el mundo. Sus empleados en el taller no habían recibido salarios completos en 3 meses. Debía dinero a proveedores, a compañías de seguros, incluso a la Asociación de Mecánicos que le había dado su certificación profesional.
El negocio que él había presentado como exitoso era en realidad un desastre financiero. César había estado viviendo de préstamos y créditos durante más de un año, manteniendo una fachada de prosperidad mientras se hundía cada día más en las deudas. Esa tarde, mientras regresaba a casa cargada de documentos legales y evidencias, me detuve en el parque donde César había jugado cuando era niño. Me senté en la misma banca donde solía llevarlo a almorzar los domingos después de la iglesia. Recordé cómo me abrazaba en esa banca, cómo me prometía que siempre me cuidaría cuando fuera grande. Pero ya no quedaba nada de ese niño inocente. El hombre en el que se había convertido era un extraño que estaba dispuesto a destruir a su propia madre para salvar su reputación y su matrimonio. César había elegido proteger sus mentiras en lugar de proteger a la mujer que había sacrificado todo por él. Cuando llegué a casa esa tarde, César y Samara estaban en la sala discutiendo sobre dinero. Se callaron abruptamente cuando me vieron entrar, poniendo esas sonrisas falsas que habían perfeccionado durante meses. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», preguntó César con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Muy productivo, hijo. Muy productivo». Esa noche, mientras ellos dormían, organicé todos los documentos que había recopilado durante el día. Tenía evidencia de fraude bancario, falsificación de documentos médicos, robo de identidad y múltiples violaciones de las leyes de protección al consumidor. César había construido su casa de mentiras sobre una fundación legal muy frágil, y yo tenía todas las herramientas necesarias para derribarla. Pero antes de activar las consecuencias legales, quería darle una última oportunidad. Quería ver si quedaba algo del hijo que había criado, si había alguna posibilidad de que confesara sus errores y pidiera perdón. Al día siguiente le escribí una carta simple que dejé sobre su escritorio en el estudio. «César, sé lo que has estado haciendo. Sé sobre la hipoteca fraudulenta, sobre los documentos médicos falsos, sobre los planes para quitarme mi autonomía. Te doy 48 horas para venir a hablar conmigo como el hombre que crié. Después de eso, las consecuencias estarán fuera de mis manos». No firmé la carta. No hacía falta. César sabría exactamente quién la había escrito y qué significaba. César encontró mi carta esa misma noche. Lo supe porque escuché cuando se levantó a las 2 de la madrugada para ir al estudio. Permaneció ahí durante más de una hora, probablemente revisando todos los documentos que había dejado expuestos, dándose cuenta de que yo había descubierto cada detalle de su traición. Cuando finalmente regresó a su habitación, lo escuché discutir en susurros con Samara hasta el amanecer. Pero a la mañana siguiente, César actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó a su hora habitual, desayunó leyendo el periódico, me dio un beso en la mejilla como siempre hacía, y se fue al taller silbando como si fuera un día cualquiera. Su capacidad para fingir normalidad me impresionó tanto como me dolió. Había tenido una oportunidad perfecta para confrontar la situación, para admitir sus errores, para tratar de salvar algo de nuestra relación. En lugar de eso, eligió el silencio y la negación. Durante los siguientes 2 días, observé cómo César y Samara intensificaron sus esfuerzos para aparentar una vida perfecta. Publicaron fotos en redes sociales mostrando su amor incondicional y su familia unida. César subió una imagen de los 3 cenando juntos con el texto: «Nada más importante que la familia. Agradecido por tener a las 2 mujeres más importantes de mi vida bajo el mismo techo». La hipocresía me revolvió el estómago. Mientras escribía esas palabras melosas para sus seguidores, César estaba acelerando sus planes para deshacerse de mí. Escuché más llamadas telefónicas nocturnas con el abogado, discutiendo estrategias para manejar la resistencia de una paciente con demencia que se niega a aceptar ayuda. Samara también aumentó su actividad en redes sociales, posando con ropa nueva que había comprado con dinero robado. Subió fotos de sus tratamientos de belleza, de comidas caras en restaurantes exclusivos, de joyas que reconocí como piezas que habían desaparecido de mi habitación. En sus publicaciones se describía como una mujer emprendedora que trabajaba duro por sus sueños. Una de sus publicaciones me llamó especialmente la atención. Era una foto de ella en un spa costoso, con el siguiente texto: «A veces tienes que alejarte de la energía negativa para encontrar tu paz interior. He decidido rodearme solo de personas que me apoyan y me aman incondicionalmente. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones tóxicas». Los comentarios de sus amigas la llenaron de apoyo. «Así se hace, reina. Tú mereces toda la felicidad del mundo. Corta esas relaciones que no te suman».
Eres una inspiración. Qué valiente eres por priorizar tu bienestar mental. Samara había construido una narrativa donde yo era la villana de su historia. Para sus seguidores, ella era una joven esposa que luchaba valientemente contra una suegra difícil y manipuladora. Había convertido su robo y su traición en una historia de superación personal. César también alimentaba esta narrativa en sus propias redes. Publicó una foto conmigo en el jardín con el texto: cuidar a un familiar mayor con demencia es uno de los desafíos más difíciles que he enfrentado. Pero el amor familiar nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Sus amigos y colegas respondieron con mensajes de admiración: eres un hijo ejemplar, César. Qué afortunada es tu madre de tener un hijo tan dedicado. No todos tienen la paciencia y el amor que tú demuestras. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. César estaba recibiendo elogios públicos por ser un hijo devoto mientras planeaba secretamente robarme y encerrarme en un asilo. Había convertido su traición en una campaña de relaciones públicas que reforzaba su imagen como un hombre de familia responsable. Pero lo que más me dolió fue descubrir que había estado usando mi condición para justificar gastos extravagantes. En una conversación que escuché accidentalmente, César le explicaba a un amigo por qué había comprado un auto nuevo a pesar de sus problemas financieros. Hermano, tengo que mantener las apariencias. Si la gente se entera de que estoy quebrado, van a empezar a hacer preguntas sobre cómo estoy cuidando a mi madre. Necesito que todos crean que el negocio va bien y que puedo darle la atención médica que necesita. Su amigo le preguntó sobre mis síntomas, y César inventó una historia elaborada sobre mi deterioro mental. La semana pasada se perdió yendo al mercado, un lugar donde ha ido durante 20 años. Tuve que llamar a la policía para encontrarla. Y ayer intentó cocinar a las 3 de la madrugada porque pensó que era hora del desayuno. Cada mentira que salía de su boca me confirmaba que ya no quedaba nada del hijo que había criado. César había decidido sacrificar completamente mi reputación y mi dignidad para proteger la suya. En su mente, yo era un daño colateral aceptable en su estrategia de supervivencia social y financiera. Mientras ellos construían sus castillos de mentiras en redes sociales, yo trabajaba silenciosamente en las consecuencias reales de sus actos. Había contratado a un investigador privado para documentar todos sus gastos extravagantes y rastrear el origen del dinero que estaban usando. También había comenzado a reunir testimonios de vecinos y conocidos que podían confirmar mi competencia mental. La señora García, mi vecina de toda la vida, me visitó una tarde después de ver las publicaciones de César en redes sociales. Fátima, ¿estás bien? César publicó que tienes problemas de memoria, pero yo te veo todos los días en el jardín y pareces la misma de siempre. Le expliqué la situación sin entrar en detalles legales. La señora García se indignó tanto que inmediatamente se ofreció a escribir una carta testimonial confirmando mi lucidez mental y describiendo el comportamiento normal que había observado en mí durante años. Ese muchacho siempre me pareció raro después de que se casó. Su esposa tiene cara de no romper un plato, pero yo la he visto revisando tu correspondencia cuando tú no estás. Una vez la caché tomando paquetes de tu buzón. Otros vecinos comenzaron a acercarse conforme se corrió la voz. Don Roberto, el dueño de la tienda donde hacía mis compras, me contó que César había ido a preguntarle sobre mis episodios de confusión durante las compras. Le dije que estaba loco. Tú siempre sabes exactamente lo que quieres comprar, pagas con el dinero exacto, y nunca olvidas nada. Ese hijo tuyo está inventando cosas. La farmacéutica también tenía información valiosa. César había ido a preguntar sobre medicamentos para demencia que supuestamente yo estaba tomando, pero yo nunca había comprado medicinas para problemas de memoria. Señora Meneses, su hijo vino preguntando sobre los efectos secundarios de medicamentos que usted supuestamente toma. Cuando revisé su expediente, no encontré ninguna prescripción para esos medicamentos. Le dije que debía estar confundido. Cada testimonio que recopilaba fortalecía mi caso y exponía las mentiras de César. Mientras él se creía muy inteligente manipulando la opinión pública a través de redes sociales, no se había dado cuenta de que las personas que realmente me conocían podían desmentir fácilmente sus historias. Durante la quinta noche después de dejar mi carta, escuché a César y Samara celebrando en su habitación. Habían recibido noticias del abogado. El poder notarial estaría listo para firmar la siguiente semana. Por fin vamos a poder resolver este problema, dijo Samara con una alegría que me heló la sangre.
Ya hablé con el administrador del hogar para ancianos. Tienen un espacio disponible el próximo mes. Y yo ya encontré un comprador interesado en la casa, añadió César. Dice que puede pagar efectivo si cerramos rápido. Con ese dinero podemos liquidar todas las deudas y todavía nos sobra para el enganche de la casa nueva. Se habían estado preparando para celebrar mi desaparición como si fuera una victoria merecida. En sus mentes, habían resuelto brillantemente un problema complejo, deshacerse de la anciana inconveniente mientras se quedaban con su dinero. Esa fue la gota que derramó el vaso. César había tenido 48 horas para venir a hablar conmigo, para mostrar algo de remordimiento, para tratar de salvar algo de nuestra relación. En lugar de eso, había elegido acelerar sus planes y celebrar anticipadamente mi destrucción. Era hora de enseñarles lo que sucedía cuando subestimaban a Fátima Meneses. El lunes por la mañana, mientras César y Samara desayunaban tranquilamente planeando mi futuro en el asilo, yo estaba en el bufete de abogados activando la primera fase de mi contraataque. La licenciada Martínez había preparado todos los documentos necesarios durante el fin de semana, y a las 9 en punto estábamos presentando una demanda formal por fraude, robo de identidad y abuso financiero contra ancianos. Señora Meneses, una vez que presentemos estos documentos, todo se va a mover muy rápido. Las autoridades van a investigar la hipoteca fraudulenta, van a congelar las cuentas bancarias involucradas, y van a emitir órdenes de arresto si es necesario. Firmé cada documento con mano firme. Después de semanas de planificación silenciosa, finalmente había llegado el momento de la verdad. César había elegido el camino de la traición, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias legales de sus decisiones. A las 10 de la mañana, los investigadores del banco llegaron a casa para ejecutar las órdenes judiciales. César estaba en el taller, pero Samara se encontraba en la sala viendo televisión cuando tocaron la puerta. Su cara se transformó del aburrimiento a la confusión y luego al terror absoluto cuando vio las credenciales oficiales. ¿Samara Macías de Meneses? Somos investigadores del Banco Central. Tenemos una orden judicial para inspeccionar esta propiedad en relación con una investigación de fraude hipotecario. Samara tartamudeó excusas incoherentes mientras los investigadores ingresaban a la casa. Intentó llamar a César, pero su teléfono estaba apagado porque había salido a una cita con un cliente importante. Por primera vez en años, Samara estaba sola enfrentando las consecuencias de sus actos. Los investigadores revisaron cada habitación, fotografiaron documentos y confiscaron las computadoras donde César había preparado los documentos fraudulentos. También se llevaron las joyas que Samara había estado usando, las mismas piezas que habían desaparecido de mi habitación durante los últimos meses. Señora, estas joyas coinciden con la descripción de objetos reportados como robados. Va a tener que acompañarnos para responder algunas preguntas. Samara comenzó a llorar histéricamente, suplicando que la dejaran llamar a César, prometiendo que todo había sido un malentendido. Pero los investigadores habían visto casos similares cientos de veces. Sabían exactamente cómo manejar a familiares que se aprovechaban de ancianos vulnerables. Mientras se llevaban a Samara para interrogarla, yo me quedé en la casa disfrutando un silencio que no había experimentado en meses. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar por mi propia casa sin sentir que alguien estaba planeando robarme o humillarme. César llegó a casa a las 2 de la tarde. Su camioneta se detuvo bruscamente en el garaje cuando vio los autos oficiales estacionados en la entrada. Corrió hacia la casa gritando mi nombre, pero se detuvo en seco cuando me vio sentada tranquilamente en la sala, tomándote como si fuera un día cualquiera. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Samara? ¿Por qué hay policías aquí? Su rostro había perdido todo el color. Las manos le temblaban mientras me miraba, finalmente entendiendo que su mundo cuidadosamente construido estaba colapsando. Ya no era el hijo confiado que controlaba cada aspecto de mi vida. Era un hombre desesperado que se daba cuenta de que había subestimado gravemente a su víctima. Siéntate, César. Tenemos que hablar. Se sentó en el borde del sofá, sus ojos moviéndose nerviosamente por la sala como si buscara una explicación lógica para lo que estaba viendo. Yo coloqué sobre la mesa de centro todas las evidencias que había recopilado, fotografías de los documentos fraudulentos, estados de cuenta bancarios, videos de Samara robando en mi habitación, testimonios de vecinos que desmentían sus mentiras sobre mi supuesta demencia. César, hace 3 semanas te di la oportunidad de hablar conmigo como el hombre que crié.
Te ofrecí la posibilidad de confesar tus errores y tratar de arreglar las cosas como familia. Elegiste ignorar mi carta y acelerar tus planes para robarme. César intentó negar todo, pero su voz se quebró cuando vio los videos de Samara tomando mis pertenencias. No podía argumentar contra evidencia tan clara e irrefutable. Mamá, nosotros. Esto no es lo que parece. Sí, tomé dinero prestado usando la casa, pero era para salvar el negocio. Iba a devolverte todo cuando las cosas mejoraran. ¿Y los documentos médicos falsos? ¿Y los planes para declararme incompetente? ¿Y el asilo donde ya habías reservado un lugar para mí? Cada pregunta lo golpeaba como una bofetada. César se dio cuenta de que yo sabía absolutamente todo, que había estado recopilando evidencias mientras él creía que me estaba engañando. La expresión de su rostro cambió de negación a pánico cuando entendió las implicaciones legales de lo que había hecho. En ese momento llegó el detective a cargo de la investigación. Era un hombre mayor con experiencia en casos de abuso financiero familiar. Había visto suficientes situaciones similares para reconocer inmediatamente los patrones de comportamiento. ¿César Meneses? Necesito que me acompañe para responder algunas preguntas sobre irregularidades financieras relacionadas con esta propiedad. César me miró con ojos suplicantes, esperando que yo intercediera por él como había hecho tantas veces cuando era niño y se metía en problemas. Pero esta vez permanecí en silencio, tomando mi té mientras veía cómo se llevaban a mi hijo esposado. Esa tarde, los medios locales comenzaron a reportar la historia. Hijo estafa a madre anciana en elaborado esquema de fraude inmobiliario fue el titular que apareció en el periódico local. Las redes sociales que César y Samara habían usado para construir su imagen perfecta ahora se convirtieron en el escenario de su humillación pública. Los comentarios bajo sus publicaciones anteriores cambiaron dramáticamente. Donde antes había alabanzas por ser un hijo ejemplar, ahora había indignación y disgusto. No puedo creer que pensé que eras un buen hijo. ¡Qué asco de persona! Tu madre se merece mucho mejor que tú. Sus amigos comenzaron a distanciarse inmediatamente. Las mismas personas que habían elogiado su dedicación filial ahora borraban sus comentarios y dejaban de seguir sus cuentas. César había construido su reputación sobre mentiras, y cuando la verdad salió a la luz, todo se desmoronó instantáneamente. El negocio de César también colapsó en cuestión de días. Sus clientes cancelaron trabajos pendientes cuando se enteraron de las acusaciones criminales. Sus empleados renunciaron porque llevaban meses sin recibir salarios completos. Los proveedores exigieron pagos inmediatos o amenazaron con demandas adicionales. Pero lo que más me satisfizo fue ver cómo Samara enfrentaba las consecuencias de sus actos. Durante el interrogatorio, había tratado de culpar a César por todo, alegando que ella era solo una víctima inocente que había sido manipulada por su esposo. Sin embargo, los videos que yo había recopilado demostraban claramente que ella había participado activamente en los robos. La fiscal del distrito era una mujer joven pero experimentada que se especializaba en crímenes contra ancianos. Cuando revisó mi caso, se indignó tanto que decidió usar todos los recursos disponibles para asegurar condenas máximas. Señora Meneses, lo que su hijo y su nuera hicieron es particularmente despreciable porque violaron la confianza familiar más básica. Vamos a asegurar que enfrenten las consecuencias completas de sus actos. Los cargos contra César incluían fraude bancario, falsificación de documentos, robo de identidad, abuso financiero contra ancianos y conspiración. Cada cargo llevaba una sentencia mínima de 2 años de prisión, y como había múltiples cargos, podría enfrentar hasta 15 años tras las rejas. Samara enfrentaba cargos similares, además de robo en primer grado por las joyas que había tomado de mi habitación. Su estrategia de victimizarse no funcionó cuando la fiscal presentó evidencia de sus gastos extravagantes y sus publicaciones en redes sociales, celebrando su nueva vida libre de toxicidad. Esa noche, después de que se llevaran a César y Samara, me senté en mi jardín a regar las plantas que había cuidado durante años. La casa estaba silenciosa, pero por primera vez en mucho tiempo, era un silencio pacífico en lugar de amenazante. Había ganado la primera batalla, pero sabía que esto era solo el comienzo. César y Samara intentarían minimizar sus crímenes, buscarían abogados que los ayudaran a evitar las consecuencias, tratarían de manipular el sistema legal como habían tratado de manipularme a mí. Pero yo ya no era la anciana vulnerable que ellos habían creído que podían controlar. Era una mujer que había recuperado su poder,
y estaba preparada para asegurar que la justicia se cumpliera completamente. Los siguientes días fueron un vendaval de llamadas telefónicas desesperadas. César logró conseguir un abogado defensor público después de que 3 bufetes privados rechazaran su caso al enterarse de los detalles. Su nuevo abogado era un hombre joven e inexperto que claramente estaba abrumado por la cantidad de evidencia en mi contra. La primera llamada llegó a las 6 de la mañana, 3 días después de los arrestos. César sollozaba del otro lado de la línea como un niño pequeño que había sido castigado por romper algo valioso. «Mamá, por favor, tienes que retirar los cargos. Fue todo idea de Samara. Ella me convenció de que estabas perdiendo la razón. Yo nunca quise lastimarte, solo estaba tratando de protegerte». Su voz temblaba entre lágrimas y súplicas, pero ya no me conmovía como antes. Durante décadas había caído en la trampa de sus manipulaciones emocionales, pero ahora podía ver claramente el patrón. César solo mostraba arrepentimiento cuando enfrentaba consecuencias, nunca cuando causaba el daño inicial. «César, tuviste meses para protegerme. En lugar de eso, elegiste planear mi destrucción. Las decisiones tienen consecuencias, y estas son las tuyas. Pero soy tu hijo. Soy lo único que tienes en este mundo. ¿Vas a destruir a tu propia familia por dinero?». La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no fuera tan dolorosa. Él había estado dispuesto a destruir a su propia familia por dinero, pero ahora me acusaba a mí de hacer exactamente lo que él había hecho primero. «César, tú destruiste nuestra familia el día que decidiste robarme en lugar de pedirme ayuda». Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Sabía que seguiría llamando, y yo necesitaba paz para procesar todo lo que estaba sucediendo. Samara también intentó contactarme, pero a través de su madre, que vino a tocar mi puerta esa misma tarde. La señora Macías era una mujer mayor que siempre había sido cortés conmigo, pero nunca cercana. Ahora se veía desesperada y avergonzada. «Señora Fátima, vengo a suplicarle que tenga misericordia de mi hija. Sé que hizo cosas terribles, pero ella está embarazada de 2 meses. Si va a la cárcel, va a perder al bebé». Esta información me golpeó como un rayo. Samara estaba embarazada y no me había dicho nada. Durante todos estos meses que había estado planeando encerrarme en un asilo, había estado esperando un bebé que sería mi nieto. «César sabe sobre el embarazo». «Sí, lo saben desde hace un mes. Por eso tenían tanta prisa por resolver su situación financiera. Querían tener dinero suficiente para preparar el cuarto del bebé y pagar los gastos médicos». Ahora entendía la urgencia adicional en sus planes. No solo estaban robándome para salvar el negocio de César, sino también para financiar los gastos de su nuevo bebé. En sus mentes, yo era un obstáculo que impedía que ellos construyeran su familia perfecta. «Señora Macías, su hija sabía sobre el embarazo cuando decidió robar mis joyas y participar en el fraude. Nadie la obligó a tomar esas decisiones». La madre de Samara comenzó a llorar, pero yo ya había endurecido mi corazón contra estas manipulaciones emocionales. Durante años había cedido ante lágrimas y súplicas, siempre pensando que estaba siendo compasiva. Ahora entendía que la verdadera compasión a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Los siguientes días trajeron un desfile de intermediarios, primos lejanos, amigos de la familia, excompañeros de trabajo de César, todos viniendo a pedirme que tuviera corazón y retirara los cargos. Cada visitante tenía una nueva excusa o una nueva perspectiva sobre por qué yo debería perdonar y olvidar. «Fátima, César cometió errores, pero sigue siendo tu hijo. La familia debe perdonarse siempre. Piensa en el bebé que viene en camino. Quieres que tu nieto crezca sin padre. Ya recuperaste tu dinero. ¿No es suficiente? ¿Para qué quieres arruinar más vidas?». Cada argumento me confirmaba que nadie entendía realmente lo que había pasado. Para ellos, esto era simplemente una disputa familiar que había escalado demasiado. No comprendían que César había planeado meticulosamente robar mi identidad, mi autonomía y mi dignidad. No veían que me había condenado a vivir como una prisionera en mi propia mente para justificar su robo. La presión social era intensa. Algunos vecinos que antes me saludaban amablemente ahora me miraban con frialdad, como si yo fuera la villana por traicionar a mi familia. En el mercado, escuchaba susurros a mis espaldas. «Esa es la señora que metió a su propio hijo a la cárcel. ¡Qué mujer tan despiadada!
destruir a su familia por dinero. Pero también había personas que me apoyaban. La señora García organizó una reunión con otras vecinas mayores que habían pasado por situaciones similares. Me contaron historias de hijos y nietos que habían abusado financieramente de ellas, y cómo habían luchado para recuperar su dignidad. Fátima, hiciste lo correcto. Si no pones límites ahora, nunca van a parar. Los manipuladores siempre prometen cambiar, pero solo cambian cuando enfrentan consecuencias reales. Mientras tanto, la situación legal de César empeoraba cada día. La investigación había revelado que el fraude era mucho más extenso de lo que inicialmente se pensaba. No solo había falsificado documentos para la hipoteca, sino que también había estado usando mi información personal para abrir cuentas de crédito, solicitar préstamos, e incluso para registrar su negocio como una empresa propiedad de una mujer mayor para acceder a subsidios gubernamentales. El monto total del fraude superaba los $200.000. César había construido todo su estilo de vida sobre el robo sistemático de mi identidad durante más de 2 años. Cada vacación que había tomado con Samara, cada compra extravagante, cada inversión en su negocio, todo había sido financiado con dinero robado de mi futuro. La fiscal me explicó que este nivel de fraude sistemático requería sentencias ejemplares para disuadir a otros de cometer crímenes similares. Señora Meneses, su caso se ha convertido en una prioridad porque demuestra un patrón de abuso que afecta a miles de ancianos cada año. César y Samara van a ser ejemplos de lo que sucede cuando la gente piensa que puede aprovecharse de familiares vulnerables. Samara intentó negociar un acuerdo declarándose culpable a cambio de una sentencia reducida. Su abogado argumentó que ella había sido manipulada por César, que estaba embarazada, y que era una delincuente primeriza que merecía una segunda oportunidad. Pero la fiscal tenía evidencia video de Samara planeando activamente los robos, celebrando sus compras con dinero robado y burlándose de mi supuesta demencia en conversaciones con sus amigas. Los videos mostraban claramente que ella no era una víctima, sino una participante entusiasta en el esquema de fraude. César también trató de minimizar su responsabilidad culpando a presiones externas, las deudas del negocio, la presión de Samara por tener una vida mejor. Incluso llegó a sugerir que había sido influenciado por problemas de adicción al juego que nunca había mencionado antes. Su abogado presentó una moción argumentando que César sufría de estrés financiero extremo que había afectado su juicio. Solicitaron que se considerara su historial como un buen hijo que había cuidado de mí durante años antes de cometer estos errores temporales de criterio. Pero los registros médicos que yo había proporcionado demostraban que toda la narrativa sobre mi cuidado era falsa. César nunca había pagado por tratamientos médicos míos, nunca había estado presente en citas médicas, y nunca había contribuido financieramente a mi bienestar. Al contrario, había estado robándome sistemáticamente mientras fingía ser el hijo devoto. Un mes después de los arrestos, César perdió completamente la compostura durante una audiencia judicial. Cuando el juez rechazó su solicitud de libertad bajo fianza, César se levantó gritando que yo era una anciana vengativa que había destruido a su familia por rencor. Ella nunca me perdonó que me casara. Siempre odió a mi esposa. Está usando esto para destruir mi matrimonio y quedarse con mi hijo. Sus gritos histéricos en la corte destruyeron cualquier simpatía que pudiera haber generado. El juez ordenó que fuera removido de la sala y advirtió que cualquier otro arrebate resultaría en cargos adicionales por desacato. Esa noche, sola en mi casa que finalmente era mía otra vez, me senté a escribir en el diario que había comenzado durante esta terrible experiencia. Necesitaba documentar no solo los hechos, sino también los sentimientos que había experimentado durante este proceso. Hoy vi al hijo que crié desaparecer completamente. En su lugar había un extraño que me gritaba con odio en sus ojos. César ha elegido culparme por las consecuencias de sus propias decisiones. Ya no queda nada del niño que una vez amé más que a mi propia vida. Escribir estas palabras fue como cerrar un capítulo de mi vida que nunca pensé que terminaría de esta manera. Pero también sentí una extraña sensación de liberación. Por primera vez en años, nadie estaba robándome, mintiendo sobre mí, o planeando controlar mi vida. Era libre, pero el precio de esa libertad había sido perder para siempre al único hijo que había tenido. 6 meses después del juicio, me mudé a una casa pequeña a 2 horas de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Era una casa modesta con un jardín amplio y ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana sin restricciones.
La compré con el dinero que recuperé después de que las Cortes ordenaran la devolución completa de todo lo que César había robado, más intereses y daños punitivos. César fue sentenciado a 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. Samara recibió 8 años, pero fue transferida a una institución especial para madres reclusas después de dar a luz a una niña en febrero. Una niña que técnicamente era mi nieta, pero a quien nunca conocería porque sus padres habían elegido el camino de la traición en lugar del amor familiar. El día que me mudé, no llevé nada de la casa donde había vivido con ellos. Los muebles, las fotografías, incluso la ropa, todo llevaba recuerdos de años de mentiras y manipulación. Decidí empezar completamente nueva, como si fuera una mujer de 72 años que acabara de nacer al mundo. Mi primera compra fue un juego de té de porcelana blanca con flores pequeñas pintadas a mano. Mi segunda compra fue una mecedora de madera donde podía sentarme en las tardes a observar cómo crecían las plantas que había sembrado en mi nuevo jardín. Mi tercera compra fue un teléfono nuevo con un número que muy pocas personas conocían. Durante los primeros meses en mi nueva casa, César escribía cartas desde la prisión. Llegaban cada semana, siempre con el mismo membrete oficial, siempre con la misma caligrafía desesperada que recordaba desde que era niño y me escribía desde el campamento de verano. Al principio, las cartas estaban llenas de autocompasión. Mamá, no puedes imaginar lo difícil que es estar aquí. Los otros prisioneros no respetan a nadie que haya hecho algo contra un familiar. Todos los días vivo con miedo. La comida es horrible y mi celda es tan pequeña que apenas puedo moverme. Solo pienso en salir de aquí y reparar todo el daño que causé. Leía cada carta completamente, pero nunca respondía. César necesitaba entender que las palabras sin acciones no tenían valor para mí. Durante años había escuchado sus promesas de cambio, sus explicaciones sobre por qué las cosas habían salido mal, sus planes para ser mejor. Pero cada promesa había sido seguida por traiciones más elaboradas. Después de 3 meses sin respuestas, el tono de sus cartas cambió a súplicas directas. Mamá, sé que cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hijo. Soy la única familia que tienes en el mundo. ¿Realmente vas a dejar que muera en esta cárcel sin perdón? Mi hija te necesita, mamá. Samara me dice que la niña se parece a ti, que tiene tus mismos ojos. ¿No quieres conocer a tu nieta? ¿No te importa que crezca pensando que su abuela la abandonó? Estas cartas eran las más difíciles de leer porque atacaban directamente mi instinto maternal. César sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable. Pero yo había aprendido a reconocer la diferencia entre amor genuino y manipulación emocional. Un año después de mudarme, decidí escribir una sola carta de respuesta. No porque César la mereciera, sino porque yo necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida con mis propias palabras. César, he recibido todas tus cartas y las he leído completamente. Durante este año de silencio, he tenido tiempo de reflexionar sobre todo lo que pasó entre nosotros. He llegado a la conclusión de que el hijo que crié murió hace muchos años, probablemente cuando decidiste que robarme era más fácil que pedirme ayuda. El hombre que está escribiendo estas cartas es un extraño que comparte el nombre de mi hijo, pero no su corazón. Mi hijo nunca habría planeado encerrarme en un asilo para robar mi casa. Mi hijo nunca habría falsificado documentos médicos para declararme incompetente. Mi hijo nunca me habría gritado que me largara de la casa que yo construí. No estás en prisión porque yo sea vengativa. Estás ahí porque cometiste crímenes serios contra la persona que más te amó en el mundo. Las consecuencias no son castigo, son educación. Tal vez en estos años aprendas la diferencia entre manipular y amar, entre tomar y pedir, entre mentir y ser honesto. Respecto a tu hija, ella tiene una madre y tendrá que crear su propia familia sin la sombra de lo que tú destruiste. Yo ya crié a mi hijo, y no voy a repetir errores criando a la hija de alguien que me traicionó. Esta será la última comunicación entre nosotros. No respondas a esta carta porque no recibirás respuesta. He decidido que mi paz vale más que tu perdón, y mi futuro es más importante que tu pasado. Que encuentres en la prisión la reflexión que nunca encontraste en libertad. Después de enviar esa carta, quemé todas las que había recibido de él en una pequeña fogata en mi jardín trasero. Ver cómo el papel se convertía en cenizas fue como ver desaparecer los últimos rastros de dolor que llevaba en mi corazón. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Aprendí a coser nuevamente, algo que no había hecho en años.
Comencé a leer libros que había querido leer durante décadas, pero nunca había tenido tiempo. Planté un huerto donde cultivaba mis propias verduras y hierbas aromáticas. Las únicas visitas que recibía eran de la señora García, que manejaba 2 horas cada mes para tomarte conmigo y contarme los chismes del viejo barrio. Era ella quien me mantuvo informada sobre lo que había pasado con la casa donde viví con César y Samara. La vendieron para pagar las multas y las restituciones que les ordenó el juez. La nueva familia que la compró la pintó completamente y cambió los pisos. Dijeron que querían eliminar toda la energía negativa del lugar. También me contó que varios de mis exvecinos habían expresado arrepentimiento por haberme juzgado tan duramente cuando decidí presentar los cargos contra César. Don Roberto dice que ahora entiende por qué hiciste lo que hiciste. Su propio hijo le pidió dinero prestado el mes pasado y cuando Roberto se negó, el muchacho se puso agresivo. Dice que se acordó de tu situación y se dio cuenta de que pusiste límites antes de que fuera demasiado tarde. Estas historias me confirmaban que había tomado la decisión correcta, pero ya no necesitaba validación externa. Durante estos meses de soledad había desarrollado una confianza interna que nunca había tenido antes. Por primera vez en mi vida, no estaba definiendo mi valor a través de mi capacidad de sacrificarme por otros. En mi segundo año en la casa nueva, comencé a hacer trabajo voluntario en un centro de recursos para ancianos. Ayudaba a otras mujeres mayores que estaban pasando por situaciones de abuso familiar o financiero. Mi experiencia con César me había dado conocimientos prácticos sobre cómo protegerse legalmente y cómo reconocer las señales de advertencia. Señora Meneses, me dijo una vez una mujer cuyo yerno le estaba robando la pensión, ¿cómo supo cuándo era tiempo de actuar? Cuando me di cuenta de que estaba permitiendo que otros escribieran el final de mi historia. Nadie más que yo debería decidir cómo vivo mis últimos años en este mundo. Esa mujer siguió mi consejo, documentó los robos de su yerno, y logró recuperar más de $30,000 que él había tomado de su cuenta. Ver su transformación de víctima a mujer empoderada me recordó por qué había elegido el camino difícil en lugar del silencio cómplice. En las tardes, cuando el sol se ponía sobre mi jardín, me sentaba en mi mecedora con una taza de té y reflexionaba sobre todo lo que había ganado al perder a César. Había ganado paz, dignidad, autonomía, y la satisfacción de saber que había defendido no solo mi patrimonio, sino también mi derecho a ser tratada con respeto. A veces pensaba en la nieta que nunca conocería, pero ya no sentía dolor por esa pérdida. César había elegido privarme de esa relación cuando decidió robarme en lugar de incluirme en su vida genuinamente. Las decisiones tienen consecuencias, y esa era una de las suyas. La última entrada en mi diario, escrita exactamente 2 años después de descubrir el primer robo de dinero de mi cartera, fue esta. Hoy cumplí 74 años. Celebré sola, pero no lonely. Celebré libre, digna y en paz. Aprendí que es mejor estar sola con integridad que acompañada por personas que te traicionan. César me enseñó la lección más dolorosa pero también la más valiosa de mi vida, que el amor verdadero a veces requiere dejar ir a las personas que amas cuando se niegan a amarte de vuelta. No gané venganza. Gané justicia. Y eso, al final, valía más que cualquier perdón falso o reconciliación vacía. Cerré el diario, lo guardé en el cajón de mi escritorio, y salí al jardín a regar mis plantas. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos días que viviría completamente para mí misma, sin miedo, sin mentiras, sin traiciones. Por primera vez en 74 años, era completamente libre.